Muchas gracias, señor presidente. Vea, después de 3 días en un silencio con connivencia frente a los graves hechos y denuncias que pasaron en Venezuela, el presidente Gustavo Petro trinó. Y les cuento algo, ni siquiera Petro se creyó la farsa electoral de Nicolás Maduro, ni siquiera Petro que está esperanzado en comprarle el gas a Venezuela. Ni siquiera Petro, que hace parte de esa ideología y de ese proyecto político, se le comió el cuento y empezó a medir cómo le iba a ir con su opinión pública y se dio cuenta que era imposible defender lo indefendible, que era apoyar la farsa electoral que hizo Nicolás Maduro en este fraude de las elecciones. Después de 3 días de silencio complaciente, el presidente Petro habla de que hoy tenemos que revisar las graves dudas de todo el proceso electoral de Venezuela y que adicionalmente hay que exhibir la totalidad de las actas electorales de las mesas y los escrutinios para compararlas con los resultados del CNE. ¿Saben qué termina pasando? Que esto no va a llegar a ningún punto, que no va a haber veeduría internacional, que jurídicamente no hay ningún poder que obligue al régimen de Maduro para que revise y para que hagan el recuento y la contraposición de las actas con los resultados finales. Y Maduro dejó de ser un dictador y se convirtió en un tirano. Maduro se convirtió en un tirano. ¿Y saben cuál es la diferencia? Que el dictador es aquel que vulnera el Estado de Derecho, aquel que rompe la división de poderes, el principio de legalidad, cosa a la que ya está acostumbrada Maduro. Pero el dictador tiene una diferencia con el tirano, y es que el tirano vulnera sistemáticamente derechos humanos, y el tirano abusa en extremo de su población. Les cuento, lo que ha hecho Maduro en las últimas 24 horas es absolutamente grave. Ya van más de 15 muertos oficiales por manifestaciones en Venezuela. Son muchos más los que de manera extraoficial se han causado. Más de 700 detenidos por manifestarse. Están haciendo secuestros selectivos, yendo a las casas de los líderes de la oposición para sacarlos de sus domicilios y desaparecerlos forzosamente. Están vulnerando los derechos humanos de todo un pueblo venezolano. Y algo que a mí sí me parece muy grave y absolutamente lamentable, y es que hoy el baño de sangre que Maduro dijo que iba a evitar es él mismo quien lo está causando. Ya se robaron las elecciones, pero ahora quieren someter por la fuerza a todo un pueblo y quieren vulnerar derechos fundamentales. Les cuento que, imagínense al extremo que llegó Maduro. Presentó una aplicación para que cualquiera pudiera denunciar a aquel que esté protestando en contra del régimen. Esa aplicación era oficial del gobierno venezolano, en la que se podían enviar fotos de los manifestantes para que entre los mismos ciudadanos hubieran señalamientos. Gracias a Dios, esta aplicación la bloquearon de diferentes canales como Google y Apple Store. Pero llegamos al punto de una censura sistemática y que no hay libertad de expresión o libertad para el desarrollo de la ideología política en el país de Venezuela. Lo más preocupante es que esto sea simplemente en Colombia noticia de una semana o 2. A mí me preocupa que el próximo lunes ya no se esté hablando del tema y que Venezuela siga sumida en el abuso y en la arbitrariedad. Desde Colombia y desde esta curul vamos a seguir denunciando y vamos a insistir todos los días en el mismo propósito, y es proteger la libertad, los derechos humanos y la democracia en Venezuela. Fuerza Venezuela ante un régimen que ya es de tiranía. Fuerza Venezuela ante la barbarie. Fuerza Venezuela ante los abusos. Los acompañamos, solidaridad con el pueblo, y esperamos de corazón que algún día se logren desatar de ese régimen excesivo que hoy los tiene presos. Muchas gracias.